¿Es el tema del presupuesto en septiembre eso? Bueno, ¿Antes hay algo, Laurita, o no va a haber nada en el Congreso? Bueno, a ver, aquí lo que va a haber, se viene el receso en julio, sí, pero sí va a haber mucho trabajo de armado del presupuesto, ¿no? Y aquí es donde está un poquito la incógnita de cómo va a trabajar el gobierno en este acuerdo nacional, sí, para convocar a los gobernadores en el diseño del presupuesto 2019. Y aquí te voy a decir un dato. Aquí los gobernadores y sus legisladores van a trabajar, van a ser convocados, van a ir, van a escuchar, van a plantear sus objeciones, van a ser mucho más duros que en otras oportunidades, pero no van a rechazar el presupuesto 2019 del gobierno. No hay 2011 cuando no hubo presupuesto. De ninguna manera, eso no va a pasar, va a haber aprobación, seguramente muchas objeciones en el articulado, en algunos, digamos, va a haber algunos cambios puntuales, pero las pautas macro van a ser las que define el gobierno y la oposición no quiere quedar como sí, atentando contra la política económica del presidente Mauricio Macri. Ramiro Castiñeiras, bueno, un economista, una generación sub-40 me parece por ahí, Ramiro, 38. ¿no? 38, ahí tenemos. Bueno, a ver, Ramiro, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Vos qué creéis que sucedió en el camino? Que la verdad, uno hace 2 meses no se imaginaba este presente. ¿Qué pasó en ese tiempo? A ver, cuando asume este gobierno, asume y hereda un infierno macroeconómico, que te voy a poner 2 grandes números. Un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, cuando en Europa 1 de 3 es mucho, prende todas las alarmas. Nosotros más del doble. Y el otro es el déficit externo, 5 puntos del PBI. Es decir, que Argentina, solo para mantener el nivel de consumo, pide al exterior más de 30.000 millones de dólares. ¿Por qué nos decían que, bueno, que vamos a salir adelante, que la lluvia de inversiones? ¿Por qué era eso? Segundo semestre, te decían. Ellos estaban convencidos de que con solo la camiseta de Cambiemos venía la lluvia de inversiones, que finalmente no vino, y entonces el segundo semestre tuvo muy poco carretel y fue lo que generó cierto estancamiento. Pero, a ver, el gradualismo exigía demasiado nivel de endeudamiento, dado que partía de niveles de déficit fiscales muy elevados. Claro. Se tomó en el 2016 y en el 2017 y en enero de este año 70.000 millones de dólares y iban por más de 50.000 millones de dólares más para llegar nada más que a fin de mandato. Ahora, te pregunto, uno miraba este equipo, lo hablábamos siempre con Laura, digo, vos tenías Sturzenegger, Caputo, Sanleri, Duhovne, digo, ninguno se dio cuenta, Ramiro, digo, que estamos haciendo las cosas un poco, ninguno frenemos, el propio Macri, que es un hombre de empresa, ninguno frenó un poco la pelota. Eso es la verdad que me llama la atención. También me huele de que el gradualismo no fue una elección, es una consecuencia de tener minorías en ambas cámaras. Claro. O sea, vos para romper, Argentina está encerrada en una estructura legal de economía cerrada, ¿no? Entonces, es decir, cuando te digo estructura legal es laboral, tributario y comercial. Argentina está aislada del mundo, ni te digo de antes, cuando encima le poníamos el cepo, las de JAI y la destrucción del INDEC. Claro. Era directamente una cápsula, ¿no? En consecuencia, solo sacar las de JAI, el cepo y el INDEC, después te quedaba esta estructura que no la modificás si no tenés mayorías en ambas cámaras. Entonces, Entonces tenía que hacer algunas cosas para tener más número en la Cámara y mejorar en diputados, han sacado, ¿no? Varias leyes, ¿no? O sea, tampoco es que le han retaseado las leyes el peronismo, al contrario. Todas las leyes que propuso Cambiemos, el peronismo se las aprobó. Bueno, ahí está la cuestión. La cuestión es si tiene que ver... Hasta la reforma previsional. Todo lo que propuso. La cuestión es si las propuestas que llevó Cambiemos al Congreso fueron las atinadas y fueron las correctas. Bueno, ahí está la cuestión. Porque acá no hubo... digamos, retaseo o mezquindad del peronismo. Por lo menos yo no lo vi en el Congreso, al contrario. Bueno, a ver, me parece que las propuestas eran las que podían llegar a pasar, no eran las que necesitaba la economía. De hecho, la reforma tributaria era tibia, la reforma previsional era tibia, es decir, todo era tibio, todo era que no te modifica la estructura. Sí, eso es decir, de hecho, ni siquiera se animaron a la reforma laboral. Así, todo era tibio y justamente con semejante déficit fiscal no hay margen para una reforma tibia. Claro. Entonces, seguían ganando tiempo tomando deuda. Entonces, pero la cuestión que tomaron un nivel de deuda, ya te digo, 70.000 millones de dólares, que para ponerlo en comparación, Argentina en el 2001, cuando declaran default, son cerca de 80.000 millones de dólares en los tenedores privados. Entonces, estábamos tomando muy poco tiempo, casi lo que se tomó en casi toda una década. Claro. Ramiro, eso habla de 2 cosas. Del déficit fiscal, que es monstruoso,
que no lo lograron corregir con el gradualismo y que acá se le pegó al cimiento del gradualismo, que era el financiamiento externo. Salieron corriendo a buscar más financiamiento al FMI y ahora estamos en la situación. A ver, Argentina vivió de la soja, vivió de las reservas, vivió de la deuda y ahora vamos a vivir del fondo. No hay nada después, Bueno. O hacemos el ajuste o no hay nada después. Ahora, pregunta puntual y concreta. En verdad, con Laura esto es un hobby. Nosotros tenemos una empresa tecnológica y vamos a invertir 500 millones de dólares. Y te pregunto, ¿qué hacemos si te preguntamos a vos? ¿Dejamos pasar? ¿Esperamos 6 meses? Si tenemos esa plata, que la tenemos, pero bueno, ¿qué se hace ahora? ¿Qué se hace, Castiñeiras, ahora? No, a ver, Argentina es muy difícil, ¿no? ¿Viste? A ver, Argentina con solo... No, a ver, vos fíjate que cuando en el mundo desarrollado, en Estados Unidos, se habla de inversiones, se habla, ¿dónde invierto? En Google, en Tesla, en Microsoft... Y cuando hablamos de Latinoamérica, y ni te digo en Argentina, cuando hablamos de inversiones ¿qué hacemos? ¿Le presto al Banco Central o le presto al Tesoro? O directamente me voy del mundo, me compro dólar. Entonces, si Argentina no baja el déficit fiscal para dejar margen a los negocios privados, vamos a seguir pensando que el negocio es prestarle al Estado. Y en el mundo no es así. En el mundo el negocio es la inversión privada. Es Tesla, Microsoft, Google. Acá... Para que eso suceda y que empecemos nosotros también a hablar de que la inversión está más a la lógica que la inversión privada y no pensar en LEVAC o título del Tesoro o dólar, hay que bajar el déficit fiscal. El tema es que si tiene margen político para hacerlo en esta situación, como recién decía Kachanowski, Germano, hay un liderazgo muy resentido por parte del gobierno, por parte de Mauricio Macri, ¿no? Como que hay un liderazgo bastante desperfilado. ¿Vos crees que tienen, te saco un poquito de tu ropaje de economista, pero vos ves que hay un liderazgo como para encarar ahora sí, digamos, las correcciones económicas que debieron haberse hecho hace un año y medio? Sí, no tengo la respuesta, pero te voy a como economista, a ver, estamos haciendo un ajuste cuando entramos en el año electoral presidencial. O sea, es un año clave. Sí. O sea, es un año grave, no es un momento fácil para hacer un ajuste, por eso es tan tibio el acuerdo con el FMI, porque el FMI también es consciente de esto, de que si Cambiemos es el único partido que está prendiendo la llama de una economía de mercado en Argentina y de que alza la voz contra la dictadura en Venezuela. El FMI está apoyando a ese proyecto político, porque el resto no está prendiendo la llama de la economía de mercado y bastante tibios son ahí para hablar de la dictadura en Venezuela. Ramiro, tenemos que terminar. La última, decime, en 10 segundos, Sturzenegger se fue. Vos lo tenés que calificar a Sturzenegger. ¿Qué le pones de 1 a 10? ¿4, 5? ¿Se equivocó mucho? A ver, te lo digo en dos etapas. El primer año y después el resto de su gestión. El primero aprobado, el segunda parte no. La verdad que salir del cepo fue un logro de él, pero no salió del atraso cambiario. Ese fue un problema. Y después esto de... se fue porque ni siquiera reconocía el problema de las LEVAC. Y después cuando se le vino la estantería encima, lo único que se le ocurrió fue poner la tasa en 40. Y cuando se firma el acuerdo que dice no vender reservas, va a vender 700 millones. Sí. O sea, mejor cambiarlo. Ramiro Castiñeiras, Ramiro, muchísimas gracias. Por favor. Tenemos que terminar, 14 días. Laura Serra, La Nación. Laura, gracias por todo. ¿Te queda algo, 10 segundos? No, ya dijo que va a haber presupuesto y dijo que supone ella que a lo mejor con cambios o no, pero que la despenalización se apruebe en la Cámara Alta. Te lo firmo. Laurita, muchísimas gracias. Esto fue 14 días. Recordamos el programa del señor Charlie Fernández, ausente con aviso, que vuelve en 7 días. Gracias y hasta cualquier momento. Buenas noches. Ahora la comunidad Adrián Mercado está más